porque encontramos cartas, entonces vamos a meternos en eso y además va a tener alguna relación con el final de lo que dijiste, este tema de la inmigración, porque, bueno, la gente a veces se muere y los hijos no saben qué hacer con las bibliotecas y les cuesta tirarlas, nadie quiere comprarlas, nadie quiere recibirlas, nosotros sí las recibimos, en especial cuando se trata de sefaradíes. Y bueno, a partir del lado de la familia de Salvador Tarica y sus descendientes, nos trajeron libros, porque no es que traen cartas o material así interesante, traen libros que en general puede ser el libro de los 50 años del Estado de Israel o cosas por el estilo, pero entre medio aparecen cartas. Como vamos a ver, la familia Tarica, o Salvador Tarica, tuvo mucho que ver con la inmigración de los sefaradíes a la Argentina, en particular los judíos de Rodas, y eso es lo que nos permitió encontrar algo que consideramos valioso, que les voy a mostrar un principio, un resumen, porque esto, como está anunciado, es un preproyecto que va a terminar siendo algo multimedial que va a reflejar esto así abierto a todo el mundo. Ustedes van a ver más o menos un anticipo. Creo que con esto puedo pasar. Sí, ¿no? A ver, un segundo. Bueno, en realidad esto que encontramos hace algo más de un año fue enriquecido con otras cosas que recibimos hace menos de un mes, con gran cantidad de material de Salvador Tarica. ¿Está? Sí, ahí. Gracias. Excelente. A ver, ¿cómo? Muy bien. Vamos a dedicar este espacio a 3 personas y a sus familias. A Moichami. Moichami fue una persona de muy buena posición en la Argentina que con esa buena posición la dedicó a recibir a los judíos y facilitar el ingreso de los judíos, en especial a través de relaciones con el Estado argentino, cosa que vamos a ver. Así que dedicado a Moichami y a sus descendientes. Jaco, bueno, a Pablo lo conocen, a Salvador Tarica, quien era el secretario de Moichami, y a sus descendientes. José Tarica, inclusive fue miembro del CIDICEF, José Tarica también, también un renombrado voluntario para lo que tiene que ver no solo con los sefaradíes, con el sionismo en particular, y a Mardoqueo Menashe, que va a ser protagonista de toda la historia, que todos conocieron muy bien al querido José Menashe, a Pepe, a quien también recordamos, y que, bueno, Mardoqueo era el papá de Pepe. Vamos a ubicarnos en la isla de Kos. La isla de Kos es una isla del Dodecaneso. Casi siempre hablamos de Rodas. Rodas es la isla más grande del Dodecaneso. Y ahí está marcado con una flecha donde estaba Kos, muy cercana a Rodas, y de hecho va a tener una dependencia importante con ella. Kos es una isla que tuvo presencia judía desde la época bizantina. En 1522 viene el Imperio Otomano. Es una historia muy similar a la de Rodas. El Imperio Otomano obviamente recibe a los judíos muy bien, eso lo sabemos muy bien, ya los judíos ya habían sido expulsados, o sea que estos no vienen directamente desde la península ibérica, en general van a venir de la costa turca, de Esmirna, también van a venir de Salónica. Se encuentra documentación que desde 1685 la judería o los judíos dependían del rabinato de la isla de Rodas, que tenía una población mayor. Construyen una sinagoga
en 1747, pero esa sinagoga se va a destruir en un terremoto en el 33, aunque 2 años más tarde van a hacer la sinagoga, que es la que está en la foto, que es la actual, que hoy se usa como un centro cultural. Perdón, Marcelo, tengo fotos que recibí esta semana de Sí, me mandó Daniela, mandó. me mandó, sí, sí. Están las hijas de José, están en este momento, no sé si ya se fueron, No, ya se fueron. estaban en Kos. Bueno, la historia de Kos va a ser similar a la de muchas comunidades sefaradíes. Van a llegar los alemanes, primero los italianos, después los alemanes, y se van a terminar llevándose a todos. Cerca de 100 judíos se terminaron en Auschwitz. Pero eso ya pasa en el 43-44. Lo que vamos a ver es un poco antes de esto, cuando las leyes raciales italianas ponían complicada la vida de los judíos, de la comunidad judía de la isla de Kos. Vamos a saltar el charco y vamos a ver qué pasaba en Argentina en esos mismos tiempos. En 1938 suceden 2 eventos muy característicos, que es la circular número 11. La circular número 11 es una circular que envía el Ministerio de Relaciones Exteriores a todos los consulados, donde dice literalmente, va a impedir el ingreso a toda persona que fundamentalmente se considere que abandona su país como indeseable o expulsado, cualquiera sea el motivo de su expulsión. Entonces, con este argumento, si bien no decía judío expresamente, impedía el ingreso de judíos y otros refugiados políticos. Es paradójico porque esto sucedió un 12 de julio, pero entre el 6 y el 13 de julio, o sea, casi al mismo tiempo, en Evian, en Francia, se estaba dando la conferencia de Evian, donde más de 30 países arreglaban situaciones para poder recibir refugiados. O sea, por un lado decía que iba a facilitar el ingreso y por otro lado lo impedía. En la práctica lo que va a pasar es que va a impedir, como vamos a ver más adelante. Siguiendo con lo que pasaba en Argentina en ese entonces, estamos en el año 38, la comunidad Shalom hace un acto en homenaje a las víctimas del antisemitismo. Fíjense que no es de la víctima del holocausto, porque el holocausto todavía no sucedió, estamos en el 38. Ari Moichami, que como dije es un gran activista de esto, decía: nuestros hermanos del otro lado del océano no tienen como nosotros la dicha de vivir en tierras de libertad como la Argentina. Y Salvador Talica, otro gran ascán, a la vez secretario de Mois, pero muy activista por sí mismo, no solo por ser secretario, decía: no se olviden que este régimen de libertad, que para felicidad nuestra gozamos en este continente, es obra de la casualidad, del capricho de las corrientes migratorias. Podrían ellos estar en América y nosotros en Europa padeciendo los horrores que están sufriendo. O sea, había una gran conciencia de qué era lo que pasaba. Me voy olvidando de qué era lo que pasaba en Europa. Vamos ahora a hacer el viaje que vamos a describir, que es desde Kos a la Argentina, a Buenos Aires, pasando por Ginebra, Antofagasta, Valparaíso, Santiago de Chile y Buenos Aires. Entonces vamos a ver la primera carta, que se sucede el 28 de febrero del 39. Ubíquense, las fechas van a ser importantes. 28 de febrero del 39. Voy a leer casi toda esta carta, es la única carta que voy a leer casi entera. De las otras voy a leer solo unos párrafos, pero esta la voy a leer casi entera. Está escrita en un ladino, con algo de italiano, con algo de español. Encima yo la voy a leer mal, con mi acento argentino, pero tiene mucho de ladino y la voy a tratar de leer de esa forma. Que Mardoqueo Menashe, el papá de José, le escribe a Moichami: seguramente te va a venir curioso de recibirla presente. Es de parte de un pariente bien cercano que toma la libertad de escribirte, topándome en momentos muy difíciles. Soy hijo de Yosef, donde mi difunto papú, Abraham Menashe, era tío directo de tu defunta madre.
Inútil que yo venga a angustiarte y racontarte todo lo negro que estamos pasando, en general todos los judíos de parte de los italianos. No te voy a hablar nada de esto, siendo esto seguro que ya estarás al corriente de todo. Consecuencia de las leyes racistas italianas, yo fui obligado a liquidar mi magazine y decidirme a discriminarme discarnarme de esta isla sotto la Italia. A este efecto tuve ¿se entiende, no? A este efecto tuve a encargar a mi cuñado Mauricio Israel de tu ciudad, que laboraba para hacerme entrar en la Argentina. Todos los pasos que este último me indicó de hacer, no parvine a obtener el visto consular. Estaba la circular 11. Conozco tus buenos e inmensos sentimientos de generosidad, no solamente aparentes, ma quiunquensa sin distinción. Tu fama me es bien notada por tus contributos en las varias veces que tuvieron hecho apelo a ti. Conozco de otra parte tu influencia en tu país. Es por esto que me azardo hacer apelo a tus sentimientos que vengas en ayuda a mí en estos momentos de grande estrechura donde caí. Te rogo con los mesos que tú posiedes ocuparte y obtenerme un permiso de entrar en la Argentina junto a mi mujer, mis 3 hijos, de tenera edad y mi suegra. No quiero de tu parte ningún ayudo material. Esto va a ser importante. No pide ninguna ayuda material. Tengo suficientes meses para hacer mi viaje y de laborar libremente. No voy a estar a tu carga, bien que conozco tus fuertes facultades, que me alegro, quiero simplemente con la influencia que gozas en tu país y que estoy seguro que parvienes a todo, a hacerlo menesteroso y obtenerme el permiso para entrar a Buenos Aires. Aquí abajo te doy la generalidad de todo, bueno, después sigue bla bla y termina diciendo: estoy seguro que no vas a faltar de ocupar inmediatamente antes que las cosas se agravan ainda de más. Cada día más amarguras para los judíos de aquí. Quiero salvar mis 3 criaturas. Esto es casi toda la carta de Moloqueo Menashe, y así lo decía Pepe. Que el mundo se estaba calentando y se venía una próxima guerra. Mi padre era un hombre bien informado, muy culto, sin título universitario, pero esos hombres que conocen la historia oral y todas esas cosas. Y él notó que podía venir una situación difícil, que el hermano mayor de mi mamá, de su esposa, el hermano mayor, Moshe Israel, estaba en Sudamérica, en Montevideo y en Buenos Aires. Y les dijo: ¿por qué no se vienen a la Argentina si ahí es todo tan difícil? Y mi padre dijo: tengo 3 hijos, varones, hombres. ¿Cómo se van a desarrollar, a educar? No van a tener futuro. No hay trata de lo que pasa en los siguientes meses. Ellos se van a Ginebra y van a estar 4 meses ahí, como van a decir en otra carta, porque estaban buscando el permiso para venir a la Argentina, pero lo que consiguen es un permiso para ir a Bolivia vía Antofagasta. Llegan a Antofagasta y de ahí tenían que ir a Bolivia. Llegan a Antofagasta y el 21 de octubre del 39, o sea, salteamos esos meses de Génova. Lorenzo Arenas, un chileno de Antofagasta, que es quien había recibido a la familia, le escribe a José Arditi, que es quien se estaba encargando en la comunidad de Santiago de Chile de todo esto por encomienda
de Chami y Tarica. En esa carta del encargado de Antofagasta, el encargado en Santiago de Chile, entre otras cosas, voy a leer unos párrafos, dice: se han presentado varias dificultades. Una de ellas es que el pasaporte viene desde Italia visado por el consulado de Bolivia para entrar en el territorio de este país, debido a lo cual la sección de investigaciones y pasaporte de Antofagasta no le permitirán embarcarse con rumbo a Valparaíso como lo tenían dispuesto, obligándole a que se embarquen únicamente con destino a Bolivia, para lo cual ellos mismos lo embarcan para Bolivia. En investigaciones nos han dicho hoy día que para poder embarcarse para Valparaíso, el consulado de Argentina tiene que autorizar visa del pasaporte. O sea, no podían salir de Antofagasta, tenían que ir a Bolivia. No tenían otra, ni siquiera en Argentina, tenían que pasar por Valparaíso previo consulado, visado. Seguimos en octubre, le escribe Menayet, todavía en Antofagasta, al de Santiago de Chile, a José Arriti, y le dice: vuestra persona, el cual encargaste, señor Orchard, nos está muy bien cuidando en todas las maneras por todo lo que nos necesita. Nos obligan a quitar el país entre el tiempo ordenado directo para Bolivia y no nos permiten seguir el viaje para Valparaíso a Santiago, visto que tenemos el visto para la Bolivia. Al momento actual estamos muy preocupados pensando en la partencia para Bolivia, que ahí no tenemos ningún conocido ni pariente quien nos ayude. Otro que nuestro único deseo es de irnos a Argentina vía Santiago, que el camino es mejor y más cerca. O sea, el problema va a ser conseguir el visado para Argentina. Ya sabemos qué situación teníamos. Saltamos al 6 de noviembre y en el medio de esto muere Mois Chami. Quien va a seguir del lado de los Chami es Jaco Chami. Y en una carta, Mordoqueo, Menayet, le escribe a Salvador Tarica y dice: te formo la presente por hacerte saber en la mala y deplorable situación que me encuentro desde el mes de mayo, que nos encontramos en viaje y estuvimos 4 meses en Génova. Yo dije Ginebra antes, Génova, esperando la autorización para el consulado argentino. A fin de agosto se declaró la guerra franco-alemana, se cerró, estamos octubre de 39. A fin de agosto se declaró la guerra franco-alemana, se cerró el tráfico marítimo, después de 3 semanas comenzaron a viajar los barcos y no perdí tiempo con el primo barco para Chile. Nos embarquimos espantándonos de la guerra y podíamos quedarnos allá bloqueados. Arribimos aquí en el 18 del mes pasado, de octubre, hoy es en noviembre, enteramente sin plata, estando seguro que aquí íbamos a encontrar permiso por poder proseguir para la Argentina. Non ti puedes imaginarte, caro Salvatore, en la grande estrechura que me encuentro, que me tomo en medio de haber sin plata, sin trabajo, con familia. Hay casi un año que liquidí y estoy desocupado. Estoy muy triste, no sé cuál es comer, ni poder dormir de mi poca gana, ni de verme a mi alma, y me comí todo mi capital, y ahora estar esperando de los parientes que no es nuestra costumbre. Y rogo, caro Salvatore, de archifiarte de mí, de ayudarme en todas las maneras, de mandarme el permiso de poder irnos cerca a nuestros parientes a lo más pronto posible y descansar nuestros huesos, no si está pudiendo más soportarse esta mala vida de estar arrastrándonos tanto tiempo en hoteles. Estamos todos enfermos, desmayados, si me vas a ver no me vas a conocer. Todos nosotros, sobre todo mis hijos, están cada hora enfermos de que vas a meter Sefer santo en Keilah. Ya sabrás muy bien qué manera de clima es el de Bolivia y helado, y no si bebe bien, y se cobra asma, que mucha gente volvieron de allá y nos dijeron que no si puede vivir ahí, siendo estábamos muy cansados y desmayados desde un mes de viaje
y después tuvimos a los hijos enfermos, uno de cada manera, y la poca gana de verme de esta mala situación no te pude escribirte. Y vos ser agradecido y reconociente por todas las bondades que me estás haciendo, y en bueno pagarte con salud y hechos buenos, hace por mi cara y apiádate de mí, que yo te expliqué detalladamente en la situación que me topo, que te la escribo con lágrimas de mis ojos. Ya no me quedó ni uñas de araciar, y la sazón que me desranquí de mi patria por motivos del odio del racismo italiano, que no hizo de arriba abajo, y por mor de los hijos que estaban sin escuela. Siempre me pasa lo mismo cuando leo estas cartas. Estamos ahora una carta, esta es muy interesante. Jaco Chami, habíamos dicho que había fallecido Moïse Chami, le escribe al ministro de Agricultura, con quien tenía una buena relación y era el contacto para atraer a la gente. El ministro José Padilla, una persona con un tucumano, cuya historia es muy interesante, defensor de los obreros, muy interesante la vida de José Padilla. En esta carta, Jaco le dice al ministro: alentado por las múltiples muestras de simpatía, de que me fuera objeto de su parte mi difunto padre, Moïse Chami, y quisiera extensiva a mi humilde persona en la ocasión reciente, me tomo nuevamente la libertad de molestar a usted para rogarle quiera una vez más hacer práctica de sus sentimientos humanitarios en favor de unos familiares de mi padre por vía materna que, víctimas de la intolerancia e incomprensión, han sido arrancados de su país natal en el que hallaban afincados desde hace muchas generaciones. Permítame agregar que el intervenir en este expediente lo hago con el compromiso expreso de que dichas personas, al pisar tierra argentina, tienen asegurados los medios de subsistencia en mis casas de comercio, como asimismo que he de velar constantemente para que jamás resulten una carga para la sociedad que los ha de albergar. Ya no entiende cómo está, ¿no? Carta de Santiago. ¿Cómo venimos de tiempo? ¿Me avisan que vamos bien? Voy a saltear voy a saltear en un par de cartas salteables que tienen más con la rendición de gastos y estos. Entonces voy a ir a esta del 21 de noviembre del Mordoqueo a Salvador, del 21 de noviembre, sí, es esta. En esta estamos fines de noviembre, siempre del 39. En una parte dice: la alegría que consentimos al respondernos con sus buenas noticias, que nos henchimos llenos de alegría, nos pareció como que nos llegó el permiso. Conforme a sus amplias noticias y aseguraciones, nos podría llegar el permiso en el 20 del corriente. El señor Artiti nos está cuidando muy mucho como pariente. Es un hombre muy amable, bien aclarado y muy conocido. En la carta anterior logran ir hasta Santiago porque les tienen un permiso por unos días, entonces logran ir a Santiago. Por eso está con el señor Artiti. Es un hombre muy amable, muy bien aclarado y muy conocido de todos. Nos tomó un permiso por un plazo de permanecer 20 días más sin que llegue el permiso. Esta fecha termina a fin del martes o miércoles de la semana venidera, así que no quedó más tiempo de esperar, y antes que nos apuren de quitar el país, espero en el Dios que entre esta semana nos llegará el permiso telegráficamente y poder partir de aquí a lo más pronto, por reposarnos, que estamos cansados y amareados de muchos de reposos. Con bueno nos veamos las caras bien presto y lo contaremos todo con salud buena, amigo. Vuelve a escribirles el 30 de noviembre a Mordoqueo desde Santiago a Salvador Tarica. Le dice: no se puede imaginar en aquellos días cuánta alegría consentimos esperando con mucha despaciencia, contando todos los días que pasen prestos por alcanzar este permiso y irnos una hora más pronto. No se puede dar cuenta aquí cuán triste y preocupado me encuentro de estar ainda aquí,
esperando de día en día esto más peor con la nibralgoa que cobrí, que non tengo gana de verme, ni tener gana de comer, ni pudiendo dormir, y sin poder soportarla esta vida en los hoteles con familia. Ya te imaginás, caro amigo, en qué mala situación me topo, siempre vos pensando y orando con las criaturas, que para mí me convino esta mala suerte de no poder entrar fácilmente en Argentina al lado de mis parientes. No lo estoy pudiendo tomarlo a paciencia, de la sufriencia que estamos pasando y que ya me destruí de plata y de salud, mi bello sin laboro, que no estaba acostumbrado ansí, tanto más pensando que estoy en medio del aire, y estar esperando de manos de otros de mis parientes que no estaba acostumbrado. Deseo estar en mi trabajo, y no estar a menester de ninguno, también vos lo ingracio bastante, que ya no me esté dejando sufrir por plata, y ruego casesimamente que apuren este asunto a lo más pronto posible, que percura más que esto y haga cuenta como que fuera para su propio hermano. Hoy a punto fue a visitarlo el señor Arditi para demandarle si recibió algunas noticias de usted. Me dijo que recibió su carta y haciéndomela ver por todo lo que le dije, me atristé que le dije que por medio del Consulado General de Chile consiguió 30 días más. Bueno, salió algunas partes. Este deseo de irnos a la Argentina, que no nos deje el Dios, que se apiade del lismeta corazón bueno, que vos den el permiso que nos quite de esta miseria sajud de estas criaturas. Amén. Vuelve a escribir. ¿Qué pasó? La del 12 de diciembre, estamos terminando el año. Estoy muy despacienciado de no tener fin hoy sus noticias, meterme al corriente de resultados sobre el asunto del permiso. A mi parecer es que ainda fin hoy no lo pudo conseguirlo. Si trata de gobierno hay que tener paciencia. Desde muchas estrichuras y penserios estuve casi una semana malo en cama, y hoy con muchos esfuerzos me levanté por escribir unas cuantas cartas, que estoy privo de noticias, que esto también me inquieta de más. Estimado Salvador, te rogo y te suplico que no me dejes esperar más de este término. Le vuelvo a decir Mordoqueo a Salvador Tarica. Desde fin hoy estoy privo de tus novedades al no haberme contestado a mis últimas cartas. Es desesperante. Me hace mucho, lo de desesperante cuenta mía, no es de la carta. Me hace mucho pensar, por otra parte me imagino que estaba esperando por tomar el permiso y así contestarnos. Que ya no queda más tiempo de permanecer en esta, antes que nos hagan algunas dificultades. Hay que apurar la cosa. Le ruego nuevamente, y que haga por Sahut de mis criaturas y por todos nosotros, que ya no se está pudiendo más soportarse esta mala vida, y todos los días estoy muy triste y nervioso de toparme desocupado y desesperado, y en esta mala situación que me encuentro en un país de forastidad sin tener un pariente y tener una favor de él. Seguimos en diciembre. Arditi le escribe a Salvador Tarica: deseoso de no verme faltado al compromiso contraído con las autoridades de este país en lo que concierne a la estadía temporal de la familia Menayé en esta capital, y con el fin de facilitar que dicha familia se pueda acercar a sus familiares radicados en Buenos Aires, se extendieron en el consulado argentino de aquí para poder ingresar y permanecer en suelo argentino a favor del matrimonio Menayé, niños y suegras, solicitudes que van patrocinadas con la recomendación del mismo cónsul. Conseguido lo anterior, le corresponde activar otras nuevas diligencias en la repartición de inmigración en la capital de Argentina. Bueno, estaría casi para poder viajar. 9 de enero, Mordoqueo dice:
Su última para el señor Arditi, contestándonos a nuestras últimas, nos da la buena noticia por el permiso, que ya está listo en el banco, en el escritorio del ministro y falta la firma. Por motivo de la fiesta no lo pudo conseguirlo y decía que nos iba a llegar sin falta, mientras que la semana que ya pasó y fui hoy no se apareció nadie. La noticia la tomamos con grande alegría, que no se puede imaginarse cuántos tristes y afligidos estábamos de la despaciencia. Esperamos, ojalá que en estos días nos llegue el permiso y terminaremos estas sufriencias. Ahí tienen solo para mostrarles una de las hojas, hay varias de estas, donde pasan los gastos desde Chile y de Argentina, le giran el dinero para pagar todos los gastos que se pagaban desde Argentina. Ya vamos terminando porque ya se acerca el buen final. Arditi le escribe a Salvador Tabica. Y estamos en el 20 de enero. Hoy sábado, cerca de las 12, pude conseguir obtener la avisación definitiva de los pasaportes de sus recomendados, los pasajes y todo cuanto de trámites había que encaminar para conseguir que la familia Menayé pudiera emprender viaje a Buenos Aires con la combinación que sale de aquí el lunes a las 6 de la mañana. He considerado prudente invertir el dinero recibido una parte en beneficio de los mismos viajeros que tienen a su cargo niños de corta edad, tomándoles pasaje de segunda clase de Santiago a Mendoza y de primera de Mendoza a Buenos Aires para que no sufran las inclemencias de una trasnochada y el clima pampino en esta época del año por demás calurosa. Estos son los gastos, los pasajes, y ahí están descritos los pasajes, evidentemente bultos de por lo menos de Villalonga, que seguramente es el tramo terrestre desde Santiago a Mendoza. El 20 de enero dice: confirmo mi anterior remitida por conducto del mismo señor Menayé, quien en la actualidad debe estar disfrutando del ambiente de la gran metrópoli de la República Argentina y en contacto del afecto y aprecio de sus familiares. Termina bien la película. Mordoqueo llega, en esos tiempos Pepe tenía 2 años, era muy pequeñito. Yo tenía 3. Y bueno, hay todo un reportaje que hay a Pepe, que también será cuestión de que formará parte del proyecto que va a tener multimedia todo esto. El final es feliz, marca mucho todo lo que pasó, toda la influencia de la circular 11, cómo se mete Bolivia en esto, que es una cosa que siempre se hablaba que tenía que ver Bolivia con todo esto. Se aclara mucho. Hay como 20 cartas más de todo esto. Yo solo selecciono una parte. Y a manera de bonus track, esta es la carpeta del consulado de Génova, y ahí está la carta que se envía al consulado, al ministerio del consulado, al ministerio. Tengo el agrado de dirigirme a usted para emitirle por la presente las solicitudes de permiso de desembarco, de Mordoqueo Menayé, Israel Uchoya de Menayé, etc. Y el acuse de recibo del ministerio para tratar esto. Bueno, esta es la historia, este es una selección que encontramos en estas cartas. Aparecen muchas más cosas ahora. Apareció un material nuevo. Estas son cosas que son difíciles de cerrarlas. Todo esto está recién empezando y lo estamos haciendo con una universidad de Estados Unidos, y bueno, en algún momento será algo multimedia que quede la historia reflejada como testimonio real de cómo fue esta parte de inmigración y de destacar cómo eran las personas, ¿no? Lo que decías al principio, siempre había alguien esperando en el puerto, siempre había alguien que se movía, que tenía los contactos, que ponía dinero, que les daba trabajo. Era muy común que Moichami o la empresa de Chami, que
conocida como Besh, Casabello. Casa Besh, recibía, les daba trabajo hasta que conseguían un trabajo, pero ella se hacía cargo de facilitar el ingreso a la Argentina. Si llegaron muchísimos de los judíos de Rodas en particular. Bueno, el templo Shalom se construye con muchos de esos capitales y esa ya es otra historia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Tenemos más de casi 40 personas conectadas hace un rato, incluidos los nietos de Pepe, así que